elementos básicos en la edificación. Y quiero que me acompañe, por favor, en un salmo 127:1. Uno de los salmos más conocidos en las Escrituras. Salmo 127:1 expresa, en esta versión lo dice de esta manera: si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. No basta con desear edificar nuestra vida, porque, amados hermanos, los buenos deseos y las buenas intenciones no son suficientes. Yo siempre he dicho, de buenas intenciones y buenos deseos están llenos el corazón de muchas personas. Pero no basta con desear. De hecho, hay un canto que así dice: no basta solo con desear. Ni siquiera basta con que nosotros estemos haciendo la fuerza por edificar. ¿Por qué? Porque es necesario que dejemos a Dios edificar en nuestra vida y que vivamos bajo algunos elementos que serían de mucha bendición. Debe ser Dios en nosotros. No debe ser ningún creyente, ningún líder, ningún pastor haciendo la fuerza por edificar en su vida, porque es Dios el que tiene que edificarnos. Y quiero que veamos algunos elementos que son necesarios para esa edificación personal. Si se tratara de colocar una lista, serían muchos elementos, pero compartamos 3 de ellos, básicos, necesarios, para que usted y yo podamos edificar en nuestra vida personal. El primero de ellos es permitir que Dios trate con nosotros. Yo siempre he dicho, de nada sirve que los hombres traten con nosotros si no permitimos que Dios trate con nosotros. Porque los hombres no pueden hacer nada. Pero cuando permitimos que Dios trate con nosotros, ahí sí. Y le quiero llevar a ese verso bíblico, a ese pasaje bíblico que está en pantalla. Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6 vamos a ver. Abra su Biblia en el Antiguo Testamento. Y en ese libro del profeta mayor, Jeremías, en el capítulo 18 y el verso 1. Dice el profeta Jeremías, dice este libro, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo diría, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh amor viviente.
yo subrayé y le puse comillas a dos palabras importantes. Están en el verso 4, dice la escritura que la vasija de barro que el alfarero estaba haciendo se echó a perder en su mano. Eso es peligroso, porque eso significa que algunas vasijas se pueden echar a perder en las manos de Dios. Escúchelo, aún en las manos de Dios se pueden echar a perder algunas vasijas cuando el barro no está adecuado. Entonces volvió y la hizo otra vasija, y también yo subrayé y le puse comillas a esta palabra, según le pareció mejor hacerla. No según le pareció cómo tenía que ser la vasija al barro, sino según le pareció al alfarero cómo tenía que ser la vasija. Eso significa que no es según le parece a usted. No es según me parece a mí que Dios debe tratar mi vida. Debe ser según como le parece a Dios que me va a tratar. Y aunque a mí no me guste, y aunque yo quisiera de cierta manera que me tratara, que me moldeara, es a la manera de Dios que Él me va a tratar y me va a formar. El barro representa la debilidad humana. El barro representa, amados hermanos, que nosotros somos mezcla de virtud y de error. El barro representa que nosotros somos una mezcla de cualidad y de defecto. Hay cualidades en nuestra vida, pero hay defectos también. El barro muestra lo frágil que debemos ser. Esa es una enseñanza del barro. Que el alfarero lo agarra el barro y lo hace de una manera, lo aprieta, le quita, le pone, le da una forma, lo vuelve a deshacer, lo vuelve a armar y hace lo que él quiere con el barro. Los humanos hoy podemos también, somos tan frágiles que hoy podemos mostrar las cualidades más preciosas y mañana caer en lo más profundo de la manera más baja. Así es el ser humano. Y el barro nos enseña lo accesible y lo tratable que debemos ser. Eso nos enseña el barro. Que nosotros como creyentes tenemos que ser accesibles. Accesibles para que Dios meta su mano en nuestra vida y nos moldee, nos cambie, nos trate. El barro nos enseña lo tratable que debemos ser. Tenemos que ser creyentes súper tratables en las manos del Señor. No podemos ser personas impermeables. No podemos ser creyentes impenetrables, que ni Dios puede meter su mano. Debemos descubrir el engaño de Satanás en ese sentido. El diablo siempre va a pretender que usted se quede tranquilo. El diablo siempre va a pretender que un creyente no se deje tratar por la mano del Señor. El diablo siempre va a querer que yo sea impenetrable, que no pueda penetrar la mano del Señor. Y ahí vamos, leemos la Biblia, ayunamos de vez en cuando, servimos en alguna área, vamos perseverando, estamos trabajando, tenemos familia, vamos caminando por la vida, pero nos pueden pasar años y no permitir el trato de Dios en nuestra vida. Algo pasa cuando no reconocemos que somos barro en las manos del Señor. Algo pasa, mis amados hermanos. ¿Qué cosas pasan? Bueno,
muchas cosas se echan a perder. Así como el barro, dice la Escritura, que se echó a perder en su propia mano, entonces muchas cosas se echan a perder en nuestra vida cuando nosotros no reconocemos que somos barro en las manos de Dios. Se pierden muchas cosas, se pierde el propósito de Dios, se pierde una vida transformada, se pierde la bendición, se pierde un buen ministerio, se pierde un vaso que le pueda dar mayor honra y mayor gloria a nuestro Dios. Otra cosa que pasa es que no permitimos que Dios trate con nosotros. Nos volvemos indiferentes y nos volvemos creyentes independientes. Y usted y yo nunca podemos ser creyentes independientes. Usted y yo tenemos que ser creyentes dependientes de Dios. De Él dependemos. Y otra cosa que pasa es que no reconocemos la soberanía de Dios. No entendemos que Él puede hacer con nuestra vida y con nuestras cosas lo que Él quiera. Cuando yo pienso en la soberanía de Dios, una manera que tengo de concebir, de conceptualizar la soberanía de Dios es esta facultad que tiene Dios de hacer conmigo lo que Él quiera, cuando quiera, donde quiera, y ni siquiera tiene que pedirme permiso ni decirme nada. Cuando la soberanía de Dios está en nuestra vida, entonces reconocemos que Dios tiene la capacidad, y no solo la capacidad, Dios tiene el derecho, la facultad de hacer en nuestra vida lo que Él quiera, de hacer con nuestras cosas como Él quiera. Y no tiene que andar dándonos explicaciones. Para nada. Porque Él es soberano en nuestra vida. Porque Él manda en nuestra propia vida. Entonces, usted tiene la libertad de decirle en su casa: Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras hacer conmigo. Como tú quieras, Dios. Cuando tú quieras, haz conmigo lo que tú creas conveniente. En segundo lugar, segundo elemento básico para poder ser edificado, practicar una vida de obediencia. Debemos practicar una vida de obediencia. Y busque en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 7, 8 y 9. Y vamos a ver el mejor ejemplo de obediencia que ha existido. No hay un ejemplo encima de Jesucristo. Y Cristo, dice en el verso 7, en los días de su carne, no está hablando de Cristo en la deidad como Dios, está hablando de Cristo hecho hombre, Cristo en la tierra, Cristo en su propia humanidad, en su propia debilidad, Cristo en los días de su carne, Cristo hecho hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. No es cierto la imagen que a veces alguien pueda dar de que Jesucristo, a la hora de tener que pagar un sacrificio tremendo con su propia vida, se fue tranquilo a la cruz y dijo: bueno, no hay ningún problema, me toca morir, pues yo muero. No, no es cierto. Jesús era humano como usted y como yo, y Jesús era débil. Y tuvo el valor de decirle a sus discípulos: antes de partir, mi alma está angustiada hasta la muerte. Por favor, les dice a los discípulos: quédense conmigo. ¿Sabe qué le dijo a los discípulos? No me dejen solo. Jesús le está diciendo a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte. Y Jesús hace ruegos. Jesús le pidió al Padre no pasar por ese trago. Y con clamor y lágrimas, dice. Fue tanto el dolor de Jesús,
Fue tanta la preocupación de tener que morir que sus lágrimas eran como gotas de sangre, dice la Biblia. Y a causa del temor que él tenía, de la santidad que Jesús tenía, fue oído, dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Algo interesante es que dice la Escritura que Jesucristo, a causa de su temor reverente, fue oído por Dios. Eso significa que Dios siempre te oye, pero no hace tu voluntad, sino lo que Él tiene planificado. Le repito, Dios siempre nos escucha, pero no va a hacer lo que yo le pido. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Si no lo hizo con Jesucristo, cuando Jesucristo le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, lo que le está diciendo: si es posible que no vaya a la cruz, no quiero ir, pero que se haga tu voluntad. O sea, Dios siempre nos va a escuchar, pero el hecho de que Dios nos escuche no significa que va a hacer lo que usted dice. Dios va a hacer lo que Él quiere, aunque a usted le guste o no le guste, aunque usted llore, aunque usted se queje. Dios va a hacer lo que Él quiere, lo que Él tiene planificado. Dios va a cumplir ese propósito que tiene con nuestra vida. A pesar de que Jesucristo estaba sujeto a debilidades, y aunque no hubiese querido experimentar algunas situaciones en su vida, aprendió la obediencia a través de lo que padeció. Tenemos que también aprender a descubrir ese engaño del diablo. El engaño del diablo es es que si tú eres un hijo de Dios, tú no tienes por qué padecer, tú no tienes por qué sufrir, porque eres hijo de Dios. Al contrario, porque somos hijos de Dios, al igual que Jesucristo, tenemos que padecer y tenemos que sufrir. Porque dice la Escritura que Jesucristo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Hay gente que sufre y por lo que sufre aprende rebeldía. Hay gente que le toca sufrir y por lo que sufrió aprendió murmuración. Hay gente que sufre y por lo que sufrió aprendió dureza de corazón. Hay gente que sufre y como consecuencia del sufrimiento y el dolor que está pasando, lo que viene es un prejuicio con los demás. Es una indiferencia, una frialdad. Cuando la Escritura dice que por lo que padeció Jesucristo, aprendió obediencia. Ese es el propósito de padecer. Aprender obediencia. Le quiero compartir una ilustración. Hace muchos años la leí y me gustó mucho. De un pastor que fue invitado a compartir la palabra en una ciudad de montaña. Mientras él estaba de vacaciones fue a predicar. Y después de la reunión se llevó una enseñanza inolvidable cuando conoció a Teruel y su familia. ¿Quién era Teruel? Teruel y su familia era una familia indígena. Se habían levantado a las 5 de la mañana. Habían medio desayunado y después de caminar 12 horas y haber recorrido 48 kilómetros habían llegado a la iglesia exactamente a las 7 en punto que empezaba la reunión. Para disfrutar de la reunión, para compartir con los hermanos y para aprender del mensaje. Lo anterior nos enseña entonces que el amor se muestra en la obediencia a pesar de los obstáculos. Se lo repito, el amor se demuestra en la obediencia a pesar de los obstáculos que podamos tener. ¿O es que nosotros no es así como le demostramos el amor a nuestros hijos? Que están pasando por una situación difícil, algo grave, y el amor que les tenemos hace que nosotros seamos obedientes para ayudarles a pesar de cualquier obstáculo. Podemos tener un hijo allá, bien largo, allá por California.
Y usted como sea, pero usted mañana agarra un vuelo y se va. No importa el obstáculo. No importa el tiempo, usted pide permiso en su trabajo y se va. No importa el dinero, como sea, consigue para el boleto aéreo y se va. Porque el amor se demuestra así. Vencemos los obstáculos, vencemos las dificultades. La comodidad nos amarra y el vivir cómodos es nuestro mayor enemigo. Y hermanos, vivimos acomodados y tranquilos porque tenemos muchas cosas. Escuche esto, vivimos acomodados y tranquilos porque tenemos muchas cosas. Tenemos salud, tenemos dinero, una vida social que compite con lo espiritual, un buen trabajo, un buen vehículo, un buen salario. Y estamos así tranquilos. Y esa comodidad nos ata, nos amarra. Y quiero darle un consejo. Que no lo vea como una profecía, porque no lo es. Es un consejo que quiero darle. No esperemos a perder algo de nuestro bienestar y comodidad para buscar a Dios con el esfuerzo y el sacrificio que debemos hacerlo. Se lo repito, no esperemos a perder algo de nuestra comodidad y de nuestro bienestar para empezar a buscar a Dios de la manera que tenemos que hacerlo. Estaba viendo algunas familias de las que perdieron los apartamentos en la tragedia de Miami. Ayer estaba escuchando la noticia, muchas familias, desde que pasó la tragedia, están durmiendo en los vehículos de ellos con sus hijos. Ahí están durmiendo todavía algunos de ellos, viendo en qué momento hay una respuesta para ellos. A veces lo que nos mueve son las dificultades. Pero cuando no hay dificultades, entonces nos acomodamos. Vaya a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 14. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueses rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Verso 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuere rebelde a las palabras de Jehová, entonces la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Cuando las personas tienen un espíritu de obediencia, abren la puerta y preparan el camino para que Dios pueda edificar sus vidas. Hermanos, la obediencia abre puertas para que Dios nos edifique. Pero la rebeldía y la desobediencia son obstáculos que impiden la mano formadora de Dios. Así de sencillo. La rebeldía y la desobediencia son obstáculos, son piedras que impiden que la mano formadora de Dios pueda estar sobre mi vida, pueda estar sobre su vida. Y cuando no hay una obediencia en el corazón de un creyente, Dios sencillamente decide respetarlo. Y en ese proceso de edificar, se busca otro que sí quiere obedecer y que sí quiere ser edificado. Dios no va a altercar conmigo. Dios no va a perder tiempo peleando, luchando y buscando y que me va a... No, Dios no va a hacer eso. Dios sencillamente va a entender que yo no quiero que Él me edifique, que yo no quiero que Él me forme,
entonces así me va a dejar. Y Él va a buscar personas que quieren ser formadas, pastores que quieren ser formados por la mano de Dios. A Satanás no le preocupa que tengamos capacidades, en lo más absoluto. A Satanás no le preocupa que nosotros seamos inteligentes, que seamos generosos, que estudiemos la palabra, que nosotros poseamos dones y talentos. Lo que le preocupa al chamuco es que nosotros seamos obedientes. Esa es la preocupación más grande de Satanás. A Satanás no le preocupaba que Jesús conocía de la palabra. Si el mismo Satanás le dijo a Jesús, tírate, le dice, cuando le llegó al pináculo, tírate, porque la palabra dice que Dios enviará a sus ángeles para que te sostengan. Él sabía que Jesús conocía de la palabra. Pero la lucha más grande que tuvo Satanás con Jesús fue llevar a Cristo a la desobediencia. Ese era el propósito principal del enemigo, que Jesús fuera desobediente, que no obedeciera a Dios. Y esa es la lucha que el diablo siempre está teniendo con nosotros, que no seamos obedientes a Dios. Y en tercer lugar, terminamos con este punto. ¿Cuál es el tercer elemento básico para poder edificar nuestra vida? Aprender a caminar en mansedumbre. Aprender a caminar en mansedumbre. Números capítulo 12, verso 1. Números 12 del 1 al 3. Y vemos el ejemplo que pasó con Aarón, María y Moisés. Recuerde usted que Aarón y María eran hermanos de sangre de Moisés. Y la escritura dice en el verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Moisés había cometido un error, claro que sí. Había tomado una mujer que no era del pueblo de Dios y que no le convenía, que no le era permitido hacerlo, y lo hizo, siendo el líder, siendo el pastor de ellos, lo hizo. Y ciertamente se había equivocado, pero sus dos hermanos de sangre lo que hacen es que se meten contra la autoridad de Moisés. Y eso no le gustó a Dios. Dice la escritura que fue oído por Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Descendió a la tierra, enojado, molesto. Dios baja del cielo y llega a la tierra, y ni siquiera trató con Aarón y María, porque Dios respeta la autoridad. ¿Sabe con quién trató Dios? Con el líder que él tenía. Dios, siendo Dios, no se dio la libertad de decir, Aarón y María, salgan. Necesitamos arreglar cuentas con ustedes por lo que han dicho. No, Dios fue tan especial en el respetar la autoridad que cuando desciende a la tierra, a quien llama es a su líder, a Moisés. Y le dice, Moisés, ¿dónde están tus hermanos? Están en la tienda, llámalos, porque necesitamos hablar con ellos. Y Dios le mandó una lepra en su cuerpo a los dos hermanos de Moisés. Porque si Aarón y María hubiesen dicho, nuestro hermano ha cometido un error, tomó una mujer que no le convenía, que no es correcto, está bien, no hubiese pasado nada. El problema es que ellos empezaron a cuestionar el liderazgo de Moisés. Y dijeron, y es que solo por Moisés puede hablar Dios, pues. Y es que Dios no puede hablar a través de nosotros también, pues. Y empezaron ellos a decir cosas de esas. Y cuando Dios desciende, arregla cuentas con ellos. Pero yo no quiero llegar al punto ese, sino que el punto más importante es el punto número 3. Y el 3 dice que aquel varón Moisés era un hombre manso. Era tan manso que era el hombre más manso de toda la tierra. No había un ser humano, no había una persona con la mansedumbre que tenía Moisés.
Y eso es lo que nos enseña. Es que si queremos que Dios edifique en nuestra vida, tenemos que ser mansos. Hay que ser mansos. No podemos ser belicosos. No podemos ser difíciles, complicados. La palabra mansedumbre en el diccionario significa apacible. ¿Y sabe qué es apacible? Una persona tranquila, sosegada, tranquila. Mansedumbre significa dulce. Yo quiero ser un hombre dulce. Yo debo ser un hombre dulce. Yo no puedo ser un hombre amargado. Yo no puedo ser un hombre simple. Tengo que ser dulce. Porque la dulzura en nuestro carácter identifica a una persona con mansedumbre. Pero también mansedumbre significa pacífico. ¿Quién es un pacífico? Alguien que le gusta la paz. No le gusta el relajo. No le gusta la discordia. No le gusta el pleito. No le gusta la controversia, la contienda. Le gusta la paz. Y a veces otra persona no tiene la razón, pero usted se la da para estar en paz. Y la otra persona se queda, es que seguramente el pastor se quedó callado porque sabe que tengo la razón. No, es que quiero estar en paz. Es que no estoy para pelear ni para... Porque mansedumbre. Una mujer mansa es una mujer que tiene paz. Y ojo, atención, no estamos hablando de que tengo que ser un hombre manso, pacífico en la iglesia. No solamente en la iglesia. Aquí es donde más debería haber paz, porque es un lugar sagrado, santo para Dios. Estamos hablando de la paz en el lugar más difícil, que es su casa. ¿Y de qué sirve entonces mostrarme como un hombre de paz, apacible, dulce con ustedes? Pero al llegar a casa me pongo entonces ya a pelear con los hijos, a conflictuarme con mi esposa. No. Paz en la casa, paz en la iglesia, paz en el trabajo y paz en la calle. Entonces ya no estamos luchando. Cuando somos mansos, no estamos luchando por estar aparentando que somos pacíficos de ninguna manera. Cuando hay mansedumbre en una persona, va al restaurante y ahí hay paz. Trata con cariño, con aprecio, con respeto, con honor a los que le están atendiendo en el restaurante. Va a una oficina y trata con respeto a las personas. Anda en cualquier lugar y está lleno de paz aquel hombre. Y está en su casa. Y va a la casa de su familia o donde la familia de la esposa o del esposo. Y donde sea hay paz. Porque es una persona mansa. No tiene que estar luchando. Ya entonces el ser apacible, el ser dulce, el ser pacífico ya es parte de su vida. Ya no tiene que andar luchando con nada. Ya no tiene que después decir, me equivoqué. Mansedumbre significa condescendiente. Ser condescendiente con los demás. O sea, no le interesa a usted estar ganando siempre cada pleito. No le interesa a usted estar ganando sobre cada tema. No, usted es condescendiente. Tiene razón, hermana. Así como usted dice, así es. Y ya es todo. Para que aquello no pase a más. Si somos creyentes que nos hemos acostumbrado a ser difíciles o complicados, necesitamos adquirir mansedumbre. Si no hemos tenido esos problemas, no hay problema. Usted no ocupa eso. Pero si usted hemos sido personas que hemos tenido problemas con esto de ser difíciles o complicados, necesitamos mansedumbre. Situaciones y cosas que nos pasan en la vida diaria no son más que la forma de Dios, no son más que la forma que Dios tiene para tratar con nuestro carácter, con nuestro temperamento y con nuestro
orgullo. Se lo repito, situaciones y cosas que nos pasan en la vida diaria no son más que la forma que Dios tiene para poder tratar con nuestro carácter, con nuestro temperamento y con nuestro orgullo. No es casualidad que las cosas le pasan a usted y no es casualidad que las cosas me pasan a mí tampoco. La pregunta es, ¿entiendes que Dios quiso que fuera con usted? ¿Entiende usted que Dios quiso que esa situación pasara en su vida? ¿Comprende que hay un propósito específico con la persona, con su persona? ¿Tengo yo la capacidad de discernir la intención espiritual de formación de Dios en mi vida con lo que me pasa? En todo lo que le ocurre a uno, hermanos. En cualquier conflicto familiar, en una situación de discusión con la esposa, en una situación con los hijos, ahí hay un propósito que Dios quiere formar en mi vida. Pero es bien bonito, es bien fácil estar echando los ojos al hijo. Es bien fácil estar viendo hacia la esposa lo que Dios quiere formar en ella. No, no es así. Es lo que Dios quiere formar en mí. El que es manso puede recibir guianza, instrucción, corrección y reprensión de parte de Dios. Claro que sí. El que no es manso no recibe guianza, no recibe instrucción, no recibe corrección y peor que va a recibir reprensión. Y como conclusión, terminamos. Solo cuando permitimos el trato de Dios y decidimos vivir en obediencia y caminar en mansedumbre, estamos en las condiciones de ver a Dios formando nuestra vida y trayendo edificación. Solo cuando nosotros permitimos el trato de Dios en nuestra vida, solo cuando nosotros decidimos vivir en obediencia, solo cuando decidimos caminar en mansedumbre, yo estaré en condiciones para que Dios forme mi vida, para que Dios edifique en mí.